Últimas horas del 2024. Ya está con nosotros el pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica, Aldo Navarro, que le damos la bienvenida. Gracias, pastor, gracias, Aldo, por estar con nosotros en este día. Bueno, y buenos días para todos, Dios les bendiga, y realmente para mí es una alegría poder compartir ese tiempo con todos ustedes. Tiempo, como dice Mauricio, son los últimos días o las últimas horas del año 2024. Cuando uno hace un balance de lo que se hizo este año, en la parte eclesiástica de la iglesia, la congregación, de las acciones, de los ministerios y de cada una de las actividades que se hicieron extra comandante Andresito, te estoy hablando de Mado, estoy hablando de comunidades originarias, uno ve en principio la mano de Dios en todo, sí, que creo que eso es lo fundamental y no el destaque humano de la persona, ¿no, pastor? Sí, totalmente, sí. Hay un versículo de la Biblia que lo venía recordando, venía reflexionando sobre ello y también sobre este tiempo y sobre las oportunidades que tuvimos a lo largo de este año 2024, que lo dice Moisés. Enséñanos a contar los días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Y fueron 366 o 365 días del año donde hubo varias oportunidades de poder servir, de generar actividades, también de ponerse al lado de aquellos que sufren, alentarles, ayudarles, contenerles en todo lo que es necesario para que puedan estar fortalecidos y enfrentar los tiempos de dificultad. Pero también hubo momentos de alegría, donde lo pudimos compartir, pudimos reírnos, y en ello vemos la gracia de Dios obrando en nuestro favor, dándonos esas posibilidades que son tan buenas, tan aprovechables para nosotros y para seguir con entusiasmo trabajando en lo que es la vida espiritual de los hermanos y de la comunidad aquí en Andresito. La transgeneracionalidad, decía el hermano Jorge Parada, del Evangelio, qué bueno es eso, ¿no? Tener ese tema del legado, de la posta y de la difusión y trasladar a las generaciones futuras ese amor de Cristo que tanto la sociedad por ahí a algún lado lo esquiva, pero en cierto momento es como si es el momento de esa persona, porque a veces nosotros queremos que todos se puedan congregar, que todos puedan cambiar su vida, porque vemos quizás, no porque seamos mejores, porque vemos quizás deterioros en su familia, los vicios que están abundando, el trato con su familia, etcétera, etcétera. Pero todo tiene su tiempo, ¿no? Como dice Eclesiastés, ¿no? Dice, claro, el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, ¿sí? Y también dice, Dios lo hizo hermoso en su tiempo a todas las cosas, ¿sí? Así que están esas posibilidades de ayudar, y como vos decís, ¿no? También están esas dificultades presentes donde nosotros tenemos que acercarnos con una actitud de bendecir, de ayudar, de mostrar el camino que se puede seguir. Para eso tenemos que tomar las enseñanzas que Dios nos ha dejado para la persona en sí, como también para la familia, como grupo, de padres a hijos, de hijos a padres, poder compartir y poder disfrutar de esos tiempos que Dios le da. Y como vos decías, ¿sí? Siempre hay esos problemas que van a estar presentes porque somos humanos y somos débiles y somos imperfectos por sobre todas las cosas. Entonces necesitamos del otro que nos dé una mano, que nos ayude, que nos oriente, que nos guíe con el consejo adecuado de la palabra de Dios. Y en este año que pasó pudimos extendernos a las comunidades, o pudimos afianzar un poco más esa extensión en Mado, en Cahuiporá aquí, para también llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios a los niños especialmente y en consecuencia también a los mayores, a sus familias. Yo te hablábamos con Benito Bongarrá y comentaba justamente el tema de las comunidades, del color de la piel, del gringo, del polaco, del negro, como le decimos muchas veces. Sí. Y era un tema solamente de características de climas, era ese cambio de cutis, pero el ser humano es ser humano en todo su sentir, ¿no? En toda su esencia como tal. ¿Es así, pastor? Totalmente. Es la misma esencia, creado por Dios, con las mismas necesidades espirituales, que la tenemos todo. Y en esto es realmente admirable como Dios no hace distinción. Él dice, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, un día se van a presentar delante de Dios. Y qué bueno que podamos presentarnos con libertad, habiendo conocido de la obra de nuestro Salvador en la cruz y tener a Dios como Padre. Eso es importante, eso va a hacer que nosotros podamos presentarnos delante de Dios en paz, y también, mientras estemos aquí en esta tierra, poder aprovechar el tiempo para llevar un mensaje que el mundo necesita, que las personas necesitan, que es el mensaje de amor que está basado en el Evangelio,
en el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces se dice en la congregación, en otras congregaciones, no vamos a poner la política porque la política evidentemente muchas veces separa. La política es necesaria, hay que orar por las autoridades. ¿Qué anhelarías evidentemente por este 2025 orando por las autoridades? No estoy hablando de política, estoy hablando de los que nos gobiernan. ¿Sí? Dice que tenemos que orar por nuestras autoridades, oramos siempre por el intendente, por nuestro gobernador. ¿Cuál es el sentir con respecto a esto, entendiendo que se viene un nuevo año? ¿Y qué tiene que ver ese año nuevo, vida nueva? ¿Eso es así o no es así? Esa es la continuidad de la vida, creo, ¿sí? Principalmente. Pero cuando uno hablamos con respecto a las autoridades, hay un concepto que a veces se nos hace difícil comprenderlo, porque nosotros tenemos nuestras inclinaciones, desde lo político, desde lo humano. Dios nos pide orar por todas las autoridades, no importa quién esté al mando de eso. Y da una razón también, ellos han sido puestos por Dios. Y ahí es donde a veces nos cuesta entenderlo. ¿Cómo puede ser que tal persona esté? Sí, porque según mis criterios, según mis parámetros, claro, no cumple con mis propósitos o con mis expectativas. Convicciones, lo que sea. Claro, y ni siquiera con mis ideologías, podríamos decir. Claro, sí. Pero Dios permite por algo esto. Dios permite por algo, ¿sí? Y han sido puestos con una finalidad, dice también la Biblia, ¿sí? Dios. Pero nosotros, nuestro deber de ciudadano, especialmente de los creyentes, es orar, es pedir que Dios los guíe, los tenga en bien, que puedan cumplir sus funciones en libertad y puedan hacer las cosas en beneficio de toda la comunidad a quien ellos tienen que responder como principales autoridades, ¿no? Así que debemos orar por este año, es la continuidad de este año 2024 como de años anteriores, obviamente, ¿sí? No es que hacemos un corte, nosotros generalmente lo hacemos un corte de acuerdo al calendario como para entusiasmarnos y esas cuestiones. Y proyectarnos, ¿no? Pero claro, y proyectarnos, pero la vida continúa. Lo que venimos haciendo lo tenemos que potenciar en el 2025. Aquellas cosas que no nos salieron tan bien, bueno, tenemos que mejorar, evaluar por qué nos salieron mal, y entonces hacer que sea algo productivo lo que vamos a hacer. Productivo en beneficio de todos en general, ¿sí? No solo en lo personal, ¿eh? A veces uno piensa también en términos de trabajo. Pensamos tanto hacia nosotros mismos o hacia nuestro propio entorno y no pensamos en general. Lo que yo hago es para ayudar, para bendecir, para el bien de la comunidad. Y en esto también aportamos para que nuestras autoridades se puedan consolidar, ¿sí? Por ejemplo, en el municipio aportamos que las cosas sean más justas, mediante un mensaje del respeto, del amor, del cuidado, y de saber que las autoridades merecen el respeto que se merecen, que Dios nos dice que tiene que ser así, ¿no? El intendente siempre hace mención, ¿no?, del manto de mitigación que tiene las iglesias en Comandante Andresito, sí, a través del amor, y evidentemente a cualquier dirigente le va a servir desde el punto de vista de paz social, de amor, de saber que se están cubriendo necesidades emotivas, espirituales, por sobre todas las cosas. Creo que ese es un gran aliado estratégico y qué bueno es ponerlo eso en alto, ¿no? Sí. Otra de las cosas, lo que se vivió este año, como todos los años, es la temporalidad de la existencia humana. Muchas veces pensamos que nos proyectamos y hacemos planes y tenemos los recursos quizás y nos vamos allá y construimos graneros y hacemos cosas y extendemos nuestra chacra y etcétera, y a veces nos olvidamos de lo principal, ¿no?, de tener a Cristo en nuestro corazón. Y también otra de las cosas que quería mencionar, creo que haciendo alusión de año nuevo, vida nueva, la palabra de Dios dice que aquella persona que tiene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice, y aquí hecha todo nueva, 2025 todo nueva, pero puede ser hoy el momento, el momento, porque por ahí esperamos un par de horas más y no llegás a entender esto y perdés esta gran oportunidad, ¿no, Aldo? Sí, qué bueno es ver también eso, tener claridad con respecto a ese tema, ¿sí? Saber que todo tiene un principio y un fin. En términos de calendario, nosotros podríamos marcar el inicio de una década, el fin de una década o de un milenio, y así, sí, de diferente manera. Y cuando vamos a la Biblia acerca de la existencia del hombre, también tiene un principio y un fin. Dice que la Biblia, sobre todo en el Salmo 90, habla allí que la existencia del hombre es de 70 años. Ese es el tiempo adecuado, vamos a decir, que marca la Biblia para la existencia humana. Obviamente que por otras cuestiones, enfermedades o accidentes, alguien puede vivir mucho tiempo o menor tiempo, digamos, en cuanto a eso. Ahora, eso se puede extender un poco más. Dice
y le ha dado a los más robustos a vivir 80 años o quizás un poco más. Pero eso no deja de tener una finalidad, un fin. Ahora también la Biblia nos marca que en ese tiempo de nuestra existencia nosotros debemos buscar a Dios, dice, para que busquen a Dios. Y ahí es lo importante, ¿sí? Saber que Dios se ha revelado mediante su palabra, mediante el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, lo recordamos en Navidad, para mostrarnos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que le conozcamos a Él primero, que conozcamos de su amor, de sus propósitos, que nuestras vidas pueden llegar a ser transformadas, pueden ser distintas, de acuerdo a lo que nosotros recibimos de Él, que es de su amor, de su vida, de su espíritu que puede guiarnos a cada uno de nosotros, y eso es lo que nos va a llevar a tener paz cuando tengamos que enfrentar ese momento que es el fin, ya sea 70, 80 años, un poco menos, un poco más, pero el fin va a llegar. Y entonces nosotros decimos fin de un año, pero también pensemos en lo que es nuestra vida, ¿sí? Va a tener un tiempo y que en ese tiempo podamos buscar a Dios de corazón. Sí, pero Dios no me va a perdonar a mí. Sí, yo hice muchas cosas malas, fui una persona bastante complicada, Dios no me va a perdonar. ¿Hay oportunidad para todas las personas o hay una élite elegida por el Señor, ¿sí? Y Él murió por ese élite, o es para todos? Para aquel que se siente solo, aquel que se siente imperdonado, aquel que no pudo perdonar en su corazón, aquel que hizo muchas cosas ante su criterio considerado pecado, porque toda la cosa que se aleja las cosas de Dios y llega a pensar en lo personal ya es pecado, ofendiendo a alguien, en pensamiento, en obra, no hace falta consumarlo. ¿Hay una oportunidad para esa persona, ¿no? Hay una oportunidad para todos. Esto es realmente lo extraordinario de los propósitos de Dios y del amor de Dios. No hay un pecado, por más abominable que sea, que Dios nos pueda perdonar. Dios nos va a perdonar si nosotros realmente reconocemos nuestras fallas y le pedimos perdón, ¿sí? En la Biblia hay varias historias con respecto a esto, ¿sí? Con respecto a este tema de hombres que pecaron de una manera que nosotros debemos decir no se merece el perdón. Pero muestra cómo Dios le perdona. ¿Por qué razón le perdona? Porque realmente se humillaron de corazón, se arrepintieron y buscaron en Dios ese perdón para su vida y sus vidas fueron transformadas. Cuando nosotros lo traemos a nuestras vidas más contemporáneas, yo ayer un poco hacía mención con respecto a algunas personas que están en las cárceles, que uno los visita, yo tuve la posibilidad de ir también a las cárceles, de visitarles. He charlado con algunos de ellos y cuando charlas con algunos de ellos vos ves que ellos te quieren hasta convencer de lo que son buenos y después el que está al lado te dice no, mató a su abuela, mató a mató sí, por 2 pesos, 3 pesos. Y recordábamos el hecho de Sierra Chica. Sierra Chica se está visitando desde la Fundación Evangélica allí en Buenos Aires, con el propósito de enseñar a leer y escribir y también de evangelizar, mostrar el amor de Dios. Y allí varios de esas personas que conocieron a Dios, se arrepintieron de sus malas acciones, le pidieron perdón a Dios y son cristianos, de verdad que son cristianos. Pero había personas así que se llamaban los 12 apóstoles. Asesinaron a otro, los cocinaron y encima los comieron. Uno puede decir, eso no merece el perdón de Dios. Pero si ellos se arrepienten, Dios les perdona. Podemos decir, ¿es injusto? No, no es injusto. Todos cometemos pecado. El tema es que nosotros a veces los valoramos de una manera o de otra. El perdón de Dios es único. Es algo que nadie lo puede limitar, es ilimitado para todos, más allá de la situación, de la condición o del pecado, del mal que hayamos hecho. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Y también Dios marca un propósito en la Biblia. Después nos pide que una vez que nos arrepentimos, que confesamos nuestra situación, después no pequemos más. Esto le dijo una mujer que vivía mal su vida y le dijo, mira, yo no te voy a condenar. O sea, le perdonaba. Vete, seguí tu vida, pero no peques más. No haga más el mal que venías haciendo antes. Y en esa figura cuando estaba la prostituta en la palabra de Dios y cuando le querían apedrear, y yo digo, esa es la caracterización de lo que somos muchas veces como seres humanos. Somos a veces la prostituta que está ahí en el mismo acto de adulterio, pero por otro lado somos los que juzgamos. Y con ese dedo acusador que muchas veces ofende y duele y nos consideramos que somos mejores, ninguno de nosotros es mejor. Solo estamos por gracia en este lugar y podemos hablar de esa libertad, no porque seamos mejores, sí, más vale que anhelamos lo mejor, pero qué bueno es entender esto, que hay una oportunidad y que hoy es el momento y no hay que esperar el nuevo año para una nueva vida.
quizás Dios te está esperando y quizás te está dando esta última oportunidad. No sé a dónde va a llegar este mensaje, pero aquella persona que esté sola, te quiero decir que eso es muy importante. Aquel joven que está solo, te digo que sos muy importante. Para el Señor sos importante, para Dios sos importante, para la congregación sos importante. Y qué bueno es saber de que toda persona tiene la posibilidad de transformarse. ¿Y qué es ese término de conversión que muchas veces se habla? Y que, che, eso se convirtió, fíjate, Mauricio se convirtió, ¿sí? O Pedrito o Juan, impensado ante la sociedad, impensado ante la visión y hasta burla, porque yo también me burlé en su momento de personas que conocía su forma de vida y decía, me deja loco, ¿me entendés? ¿Es así o no? Claro, sí. Y para hacerlo de una manera más sencilla, ¿sí? Al concepto este de la conversión, tiene que ver con la forma de vida. Antes vivíamos de una manera, y a partir del momento que nosotros conocemos el mensaje de Dios, vivimos de una manera distinta. Si antes yo me dedicaba a engañar o a mentir, ahora trato de vivir en la verdad, por la verdad, tratando de no engañar a nadie, ¿sí? Si antes robaba, no lo haré más. Esa es la conversión. El concepto. El cambio de vida. Hay una transformación que surge desde el corazón, obviamente desde adentro, un trabajo interior que se hace mediante la palabra de Dios y entonces va en función del bien que puedo hacer, ¿sí? Y hay una cuestión que decías antes, vos, el hecho de a veces de juzgar, ¿no? Lamentablemente nosotros los seres humanos tenemos el gran error de querer compararnos con los demás, ¿sí? Y a veces comparamos personas con personas, Este es mejor, este es peor. Cuando se encontraron con esta mujer de la vida, ellos decían, merece el castigo, merece ser apedreada, por una razón que estaba escrita en la ley, pero no tenían en cuenta la misericordia, la gracia y el perdón de Dios para ella. Entonces decían, vamos a actuar justamente, y no era así, Entonces Dios lo pone. ¿Alguno de ustedes está libre de pecado o está sin pecado? Sea el primero en arrojar la primera piedra. Yo creo que en alguna medida ellos actuaron de una manera honesta porque todos tiraron sus piedras y se fueron avergonzados. Quedó la mujer sola, ¿sí? Lo triste es cuando a veces uno persiste en eso, en querer, vamos a decir, sacar del camino al otro porque entiende que es una mala persona, que es un pecador, que puede ser que sea así. Pero nosotros tenemos que llevar siempre la gracia, mostrar el amor de Dios como lo hizo el Señor en este caso, ¿sí? La perdonó y la vida de esa mujer fue distinta. Cuando Dios nos perdona, entendemos el perdón de Dios, nuestra vida va a ser distinta. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desprotegido, me diste una habitación. ¿Y dónde vemos a ese Cristo que muchas veces los profesamos? ¿Sí? ¿Lo vemos en las 4 paredes del templo? ¿O lo vemos en la continuidad de nuestro metro cuadrado donde nos desarrollamos, pastor? Claro, ahí hay una virtud que hay que desarrollar, que tiene que ver con la generosidad. Dios ha sido muy generoso con nosotros, al darnos posibilidades, al darnos la vida, y aunque nosotros no lo entendamos tan bien así, Él es el que nos da la salud, el que nos da las capacidades para que nosotros podamos obtener la cosa. Dios es generoso con nosotros. Ahora nos llama también a ser generosos con los demás. Hay una cuestión que aparece también en la alimentación de los 5.000, ¿sí? Marcos capítulo 5, verso 35 creo que es, no me acuerdo bien ahora, ¿sí? Pero está allí, 5 o 6 de la palabra de Dios. Los discípulos, aquellos que acompañaban al Señor, le dice, tienen hambre, la gente tiene hambre, ¿qué hacemos? Nos mandamos a la casa. El Señor le dice, denle ustedes de comer. Ellos no tenían posibilidad de alcanzar el alimento. Les pide a ellos que les den de comer. No tenemos nada. Entonces tenían que pedirle a Dios, rogarle a Dios para que provea lo necesario. El Señor organiza todas las cosas, el Señor Jesucristo, y le da el alimento a todos, no le faltó, además sobró. O sea, Dios nos enseña que tenemos que ser generosos, ¿sí? Y hay muchas personas que están pasando por necesidades, algunos extremas, que lo podamos identificar, podamos extenderle la mano, le podamos ayudar, ¿sí? A veces nosotros decimos, no, pero tiene la oportunidad de trabajar. Quizás no, pero por lo menos démosle una oportunidad para que pueda tener lo que es necesario para su vida, para aquella cuestión fisiológica que tiene que ver con el alimento, lo justo, lo necesario, y entonces así cumplir con uno de los propósitos de Dios, de ser generosos y mediante ello mostrar que podemos hacer el bien. Generosos, y también la palabra de Dios nos muestra en varios ejemplos que mucha gente que estuvo cerca del Señor Jesucristo no fue agradecida ante nuestros ojos y fueron sanados, fueron
y por ahí muy pocos lo siguieron. Sí, muchas veces la condición del hombre es esta, de olvidarnos de dónde venimos, de cuáles son los objetivos principales del norte del cristiano o del norte de una institución. Sí, qué bueno es saber de que tenemos que volcar ese amor de continuo, y el agradecimiento del cristiano es día a día. A veces lo recordamos en la Cena del Señor como un acontecimiento, pero en realidad el solo hecho de entender, de haber respirado y darnos una oportunidad más, y ese es nuestro Dios tan bondadoso en el cual tenemos que levantar en alto y transmitir ese amor hacia los demás, ¿no, pastor? Sí, entre tantos los desafíos que tiene el creyente, este es otro, ¿no? Que es realmente tremendo y no es fácil de poder incorporarlo, porque yo creo que vivimos en un mundo totalmente egoísta, autocentrado, muy individualista, y el hecho de ser agradecido, ¿sí? Es lo que Dios nos pide, ser agradecido en todo tiempo, ¿sí? Especialmente a Dios por las oportunidades que nos da, por las capacidades que Él nos puede llegar a dar. Pero también ser agradecido en lo que es lo cotidiano, con nuestra familia, nuestros padres, con aquellos que nos enseñaron. Ayer recordaba también acerca de aquellos pastores que uno tuvo, que en el tiempo que tuvieron que tirarnos la oreja, por decirlo de una manera cariñosa y concreta, fue así, que llamaron la atención. ¿Por qué? Porque uno se equivoca y necesita ser orientado en la vida. Y en lugar de generar un resentimiento, uno tiene que generar un sentido de gratitud. Olvídate, porque sí. obran para bien. Nosotros como hijos hemos tenido a nuestros padres. Nuestros padres nos ayudaron. Dieron de la provisión necesaria para que podamos crecer bien. Nos orientaron en la vida, en la búsqueda de trabajo, en la búsqueda de estudio. Nos aconsejaron incluso cuando nos íbamos a casar. Entonces, qué importante saber reconocer esas cosas y ser agradecido. Dentro de lo que es también lo que es la iglesia, ¿sí? Aquellos que han generado el espacio donde después nosotros nos insertamos para continuar esa tarea que ellos hacen, pero que podamos ser agradecidos, nunca olvidarnos. Qué bueno, de qué bueno. Que nos asistieron en el momento oportuno. Te agradezco infinitamente, te deseo un feliz 2025 cargado de oportunidades, de llevar el Evangelio, no bajar los brazos, de confiar en Dios, de fortalecerse en Él, de disfrutar la familia. Así que gracias por todo lo que está haciendo, pastor. También estoy a ver el aniversario de su matrimonio con Mabel. Le mandamos un gran abrazo también, porque detrás de un buen hombre, una buena persona, hay una buena mujer que acompaña y que se banca, porque nos bancan muchas veces las esposas, sí. En mi caso ni que hablar. Así que muchísimas gracias, y quiero que para finalizar que mandes un saludo a toda la comunidad de Andresito. Sí, gracias a vos, Mauricio, en especial por llamarme, por darme esta posibilidad también de compartir con todos ustedes, y deseamos que Dios les bendiga, que en este tiempo, que es Navidad, Año Nuevo, el inicio de un nuevo año, tiempo de vacaciones también, sea un tiempo de armonía, que en lo familiar podamos disfrutar y podamos ser agradecidos, ¿sí? Yo tenía el aniversario, como es él, agradecido por mi esposa, mis hijos, que no tienen la oportunidad de tenernos, de disfrutar con cada uno de ellos también y de crecer junto a ellos, ¿sí? Ellos ahora nos enseñan a nosotros, así que tal cual. Todo muy bueno. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias. Vamos a una tanda publicitaria y luego seguimos con toda la información.